quisiera en torno a este tema de la Sagrada Eucaristía referir dos elementos o una doble visión de lo que significa el sacramento de la vida que Dios nos da. Puede ser visualizado con el tema del alimento, que en la mañana ya lo veíamos el tema del alimento, cómo somos cristificados, esa expresión de Ludwig Feuerbach que dice que el hombre es lo que come, y ya hacíamos la meditación en torno a que al comer, al alimentarnos con el cuerpo de Cristo, pues estamos cristificándonos. Entonces, puse, bueno, al centro una fotografía de un servidor. Tenía ahí 7 años, estaba recibiendo la primera comunión, la Sagrada Comunión. Junto a mí está mi padrino Lino Jasso, mi padrino de primera comunión. Él ya falleció, el padrino Lino Jasso, aun cuando estaba delgadito, no sé por qué de pronto hay quienes padecen una diabetes agresiva, y bueno, el padrino en paz descanse. Pero fue mi padrino de primera comunión. Me sobraría ahorita decirles que, pues que recuerdo como si fuera el día de ayer ese día. O sea, recuerdo desde que amaneció el santo día, desde que mi mamá me vistió, recuerdo hasta lo que comí. O sea, son yo creo que son de las imágenes de la infancia que se guardan, creo que no solamente yo, sino también ustedes, pero sí al ver esta fotografía prácticamente volado en el tiempo y he regresado al momento en que por primera ocasión recibí al Señor en la Sagrada Eucaristía. Y pues muy agradecido por ser yo un ministro por el cual el Señor ofrece la Eucaristía a su pueblo, a su comunidad. Y bueno, la referencia a las dos fotografías laterales de esta fotografía de un servidor con el padrino Lino, está la fotografía de la Basílica de Guadalupe y está la otra fotografía de un altar que se tiene en alguna parroquia ordinariamente. Pero aquí yo subrayo el centro de la vida cristiana en torno al altar, así le llamamos, aunque como tú puedes percibir en la fotografía del lado derecho mirando de frente aparece una mesa de altar, así le llamamos la mesa del altar. Y hablamos de la mesa del altar porque se subraya el elemento del alimento, la mesa del altar, ahí aparece. Y al lado izquierdo, el de la Basílica de Guadalupe, no es una mesa de altar, sino la piedra del altar. Es una piedra en lo que ubico, traída del Tepeyac, trasladada para ponerla ahí, y donde se celebra la Eucaristía, en este lugar de vida cristiana, de fuerte devoción, un espacio de oraciones, de petición y de gratitud para con la Madre de Cristo y Madre nuestra. Pero quiero subrayar que en la mañana hablé del alimento, Eucaristía con alimento, y ahorita voy a hablar de la Eucaristía como sacrificio. Por eso el sacrificio eucarístico puede percibirse de forma muy clara con esta piedra de la Basílica de Guadalupe, la piedra donde se hace el sacrificio. Bien, vamos al texto del Evangelio, por favor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, adelante. Quiero que en esta diapositiva recuperar algo que en la mañana ya no hice comentario, pero les muestro la hostia, tal cual como la que el sacerdote comulga, y más pequeñas la que se ofrece al pueblo santo de Dios. Pero junto a la hostia que se consagra está
una fotografía de don Luis de Góngora y Argote. Este es el famoso Luis de Góngora y Argote, que tuvo, digamos, un gran poeta del siglo de oro de la poesía española. Luis de Góngora y Argote, sacerdote, se ordena a los 55 años, pero bueno, un hombre sumamente lúcido, de hecho, fundador del movimiento llamado culteranismo, pero también gongorismo, por todas sus cualidades que tiene. La letrilla sacra que te comparto ahora es quizá la manifestación de su más grande talento. O sea, es un hombre con una claridad y con una construcción verbal, la verdad, sumamente compleja. Generalmente nosotros hacemos construcciones verbales simples, sencillas, y a veces nos sale algo rebuscado, pero fue como que una especie de algo que no estaba previsto. Don Luis de Góngora y Argote, digo, es fundador del culteranismo y del gongorismo por su apellido. Tiene construcciones hermosísimas. Te comparto la que a mí más me agrada y sobre todo que va referido al tema de la Eucaristía. Dice don Luis de Góngora y Argote: oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Por descubrirte mejor cuando balabas perdida, dejé en un árbol la vida donde me subió el amor. Si prenda quieres mayor, mis obras hoy te las den. Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Pasto al fino y tuyo hecho, ¿cuál dará mayor asombro? El traerte yo en el hombro o el traerme tú en el pecho. Prendas son de amor estrecho que aún el más ciego las ve. Oveja perdida ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Aquí me gusta esta alusión a esta letrilla sacra porque habla del alimento, que fue el tema de la mañana, que te digo, esta es una referencia a lo que en la mañana hablábamos. El pastor quiso convertirse en pasto para sus ovejitas. Adelante, vamos a hablar de los nombres de la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1330, habla del Santo Sacrificio, que es el tema de hoy, el sacrificio eucarístico. ¿Por qué? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo. También se le llama Santo Sacrificio de la Misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y sacrificio santo. O sea, son nombres referidos al elemento sacrificial que es el que te estoy compartiendo. Adelante, yendo a los textos de la institución de la Eucaristía. Te comparto este texto de Mateo 26, 26 al 28, sobre todo la segunda parte en torno a la sangre, al vino, la copa de vino que toma. Dice, tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Habla de la sangre de Cristo, que es obviamente una alusión al Viernes Santo, y habla de que por esa sangre se derramadas, perdonan los pecados que tú y yo hayamos cometido. Entonces, es la sangre por la cual en el sacrificio del Señor, sacrificio cruento, se le llama cruento, cruento significa cruel, y sacrificio incruento, no cruento, o sea, incruento, no cruel. O sea, el sacrificio cruento fue el Viernes Santo, el sacrificio incruento fue el Jueves Santo, que es la que instituye la Eucaristía. Vamos adelante a hablar acerca de los sacrificios en el lenguaje religioso. Y encontramos con que en el Antiguo Testamento la vida religiosa está vinculada al sacrificio. Digamos que es como una forma para nosotros agradar a Dios, es una forma para nosotros poder acercarnos a Él. El Nuevo Testamento, digamos, va a precisar esa intuición y le va a consagrar en forma, pues, de forma definitiva, sobre todo en torno a lo que acontece con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú ubicarás que de pronto, por ejemplo, la Cuaresma nos permite el ofrecimiento de sacrificios a Dios nuestro Señor. Y hablamos de los sacrificios ya personales,
sobre cosas que nos agradan y a las cuales renunciamos para poder nosotros vivir adecuadamente esa preparación hacia la Pascua. Digamos que el sacrificio manifiesta el querer morir a nuestro egoísmo para poder resucitar, sabiendo que quien no muere no resucita. Entonces, el sacrificio va muy vinculado a morir en algunos aspectos de nuestra propia vida. Los sacrificios de la forma bíblica aparecen desde el principio, el primer libro de la Biblia, el mismo libro del Génesis. Aquí, por ejemplo, presenta a Génesis 4:3, donde habla acerca de Caín, que hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo, y Abel ofreció una oblación de los primogénitos. O sea, estas dos ofrendas, los frutos de la tierra de quien labra, de los, digamos, campesinos como tal, o los agricultores, y la oblación de quienes tienen el pastoreo, una oblación de los primogénitos de su rebaño. Y bueno, era el jefe de familia el que realizaba al principio este sacrificio que se hace. Más adelante, cuando el pueblo va a sentarse en Egipto, surgen las funciones sacerdotales. Épocas sedentarias cuando se asientan, cuando dejan de ser nómadas para convertirse en un pueblo establecido. Y entonces, bueno, el sacerdote va a ofrecer diferentes sacrificios. Te recuerdo que el sacrificio por antonomasia es el holocausto. Se dice en hebreo hola, hola, donde se quema totalmente la víctima. Por eso cuando se habla acerca del holocausto de la guerra, habla de una destrucción total. Decir el holocausto judío es hablar de un sacrificio llegado al extremo, donde no queda nada, donde incluso los cuerpos son incinerados, donde incluso, o sea, se desaparece todo vestigio. Entonces, esta palabra holocausto refiere un sacrificio en grado total, en grado pleno. Pero también hay dentro de los sacrificios un banquete de comunión, donde el fiel comía delante de Dios. Y de hecho la alianza en el Sinaí así es como se selló. Se sacrificaba la víctima, a Dios se le ofrece la sangre, que es el principio de la vida, lo mismo que la grasa conocida como alimento de Dios, mientras que la carne se comía por los convidados. Entonces, ese es el sacrificio de la Pascua que el Señor celebró el Jueves Santo, y referido aquí también. Bien, adelante. Se va a hablar de una perfección, una plenitud de los sacrificios referidos en un personaje que empieza a ser anunciado en el Antiguo Testamento. Se le llama el siervo doliente. Si de forma especial tú lees Isaías 53, donde dice que fue llevado como oveja al matadero, donde dice no confería sonido, donde hablaba acerca de que no se quejó, o sea, hace una referencia a su siervo, al siervo de dolor, al siervo doliente, que no es otra cosa sino un anuncio de la persona de Cristo. Esa oblación sin defecto va a ser para el perdón de una multitud de personas. Y en ese sentido, bueno, Jesús va a anunciar su pasión en términos del siervo de Yahvé, el siervo doliente, y va a ser la alusión concreta en torno a lo que significa la Eucaristía. Jesús muere para rescate de todos, para poder liberarnos a todos. Adelante, hablamos de la Eucaristía y hablamos de Jesucristo, que ofrece a Dios Padre el sacrificio de su propia vida muriendo en la cruz. Fue un auténtico sacrificio de valor infinito, pero aunque ese valor del sacrificio en la cruz fue infinito y único, el Señor quiso que ese sacrificio del Viernes Santo se perpetuara. Por eso, un día anterior, en el cenáculo, hace presente para aplicar los méritos de la redención, y por eso consagra el pan y el vino y dice, hagan esto en memoria mía. O sea, repetir el sacrificio en los signos del pan y del vino. Y bueno, él instituye la Santa Misa no para perpetuar la cena, sino para perpetuar su sacrificio de la cruz de forma incruenta como te expresaba. Muy bien, ubiquemos los elementos dentro de lo que es la Santa Misa. Adelante.
Hay la víctima, hay el sacerdote y hay el altar. Entonces, entre la misa y el sacrificio de la cruz hay identidad esencial, aunque haya diferencias de accidente. El sacerdote es el mismo. O sea, Cristo es el sumo sacerdote. Y esta es de las cosas que yo quisiera manifestarte. Cuando en una comunidad se celebra al padre, voy a decir los nombres de los párrocos del Rosario, a Monseñor, bueno, al padre Alfonso Figueroa o a Monseñor Alonso Garza, en su momento al padre Alejandro Leal Alejos, o a un servidor, o después al padre Miguel Ángel Garza Espinosa, Espinosa Garza, o ahora al padre Gregorio Martínez Reyes. O sea, en realidad no se celebra a la persona, sino debe celebrarse a Cristo. Porque Cristo es el sacerdote por excelencia. Entonces celebramos y qué bueno que pueda haber, como en la parroquia de la Natividad, pues no tan solo que al padre Alfredo, o en su momento al padre Carlitos Santos, o a un servidor, o al padre Miguel Ángel, que fue párroco también, Flores Pesina, y así hacer el elenco de los sacerdotes. El sacerdote es Cristo. Digamos, en el Calvario se ofrece Él, y en la misa también se ofrece Él, en este caso por un sacerdote ministerial, pero Él es el sacerdote por antonomasia. La víctima dentro de este sacrificio es el mismo Cristo. Él se inmola de forma cruenta allá el Viernes Santo, mientras que en la misa se hace de modo incruento. Y bueno, Jesús se hace presente en esas especies del pan y del vino que contienen por separado el cuerpo y la sangre, y que manifiestan el sacrificio de la separación del cuerpo y la sangre de Cristo en la cruz para redención de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuál es el altar? El altar fue la cruz. Y digamos, en ese sentido, cuando el sacerdote besa el altar, está uno besando esa cruz donde Cristo se ofrece en el sacrificio. Él nos rescató del pecado, nos gana por los méritos de la salvación. Y en la misa, bueno, se repiten y se aplican los méritos que Jesucristo ganó en ese momento. Adelante, vamos concluyendo hablando de un elemento eucarístico antropológico. Hablando acerca del amor, en la mañana decíamos que el amor implica fusión, unidad, cercanía. Y en este caso, qué mejor expresión de la Eucaristía que el alimento donde nos unimos a Cristo. Si el hombre es lo que come y comemos a Cristo, pues recibimos el gran alimento del cuerpo del Señor. Pero ahora, hablando de la Eucaristía como sacrificio, manifestamos que el amor, aparte de manifestarse en la unión y en la fusión, el amor, digamos, también exige el sacrificio por la persona que amamos. Y en ese sentido, bueno, saber que pues, amar a alguien cuando todo nos va bien es lo más fácil. Amar a alguien cuando todo nos sonríe es fácil. Amar a alguien cuando tenemos dinero en el bolsillo es fácil. Amar a alguien cuando tiene salud y presencia y prestancia es lo más fácil. Pero hay un amor que debe, pues, no quedarse tan solo en los momentos de grata convivencia, en la intimidad, en el placer de la cohabitación, en la luna de miel, sino que debe expresarse en los momentos en que uno llega al sacrificio, uno llega a ofrecerse por los demás al momento de dificultad, al momento complejo. Adelante, hablemos de esa prueba máxima del amor de Cristo, que está en la pasión y la muerte, que el mismo Cantar de los Cantares ha expresado, que el amor es más fuerte como la muerte, o es fuerte como la muerte. O sea, en realidad en la muerte de Cristo hemos visto la fortaleza del amor que Él tiene. Y bueno, Cristo manifiesta lo que iba a ofrecer, un sacrificio de amor. No hay mayor amor que dar la vida por el amigo, o lo que dice Juan 13:1, que he reiterado porque es la expresión de la locura. La noche en que Jesús iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. O sea, este amor llega al extremo, y el extremo es el sacrificio cruento en la cruz. Pero para que esto no se nos pasara, para que no lo olvidáramos, pues el Señor nos ofrece que lo renovemos de forma incruenta, de tal manera que cuando Él nos dice hagan esto en memoria mía, hasta que yo regrese,
O sea, no es más que el mandato para que el sacrificio de la Santa Misa siga perpetuándose en la iglesia con nuestra entrega, con nuestro sacrificio, con nuestro servicio fiel. Pidamos pues a Dios que nos bendiga y gracias por estar aquí. Adelante.